El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre los ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado leímos la primera parte de este Evangelio en el capítulo 16. Cuando sencillamente Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero cuando le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo una expresión: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús ratifica esas palabras del apóstol. Eso, Pedro, no te lo ha dicho nadie, ni de carne ni de hueso, sino el Espíritu de mi Padre. Ese es un detalle del Evangelio que es muy importante tenerlo presente. Eso no te lo ha dicho nadie de carne ni hueso, sino el Espíritu de mi Padre. El texto de hoy, Jesús sigue con el diálogo con sus discípulos, pero Jesús pronuncia esta expresión: tengo que padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Eso se llama: Jesús anuncia su pasión. Cuando Jesús hace este primer anuncio de su pasión delante de sus discípulos, hay una reacción automática en el mismo Pedro. Y la reacción automática que hay en Pedro es que lo que tenía presupuestado se cae. Lo que tiene presupuestado él y los discípulos de Jesús se cae de su peso. Entonces Jesús tiene que obrar de una manera clara y contundente con Pedro. No es que Jesús tenga que maltratarlo, no es que Jesús tenga que sencillamente regañar y reprender al discípulo. Lo que hace Jesús es hacerle caer en cuenta con esta expresión. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar a Jesús por las palabras recién dichas.
que tiene que padecer, sufrir y resucitar al tercer día. Entonces Jesús le dice a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú eres mi piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. El domingo pasado, Jesús le dice: eso no te lo ha dicho nadie, ni de carne ni de hueso, sino el Espíritu de mi Padre. Y ahora lo trata hijo de Satanás. Dos realidades que se ponen en el tapete. En el interior tuyo y en el mío hay algo de Dios, pero también hay algo de demonio. Para el apóstol, comprender esto es difícil. Para el apóstol, captar ese mensaje y ese lenguaje de Jesús es difícil. No tiene cómo captar el mensaje. Recuerde que Pedro y los otros discípulos de Jesús apenas empiezan a caminar con Jesús a través de toda la Galilea. Apenas están haciendo todo un trabajo evangelizador. Y Pedro no tiene la capacidad para captar el mensaje. Pero hay una expresión dentro del Evangelio que nos ayuda mucho a captar el presente y el futuro del apóstol. Que eso es importante. En ese presente y en el futuro del apóstol, Jesús no está condenando al apóstol para decirle: tú no me sirves. No. Jesús lo que le está diciendo al apóstol es: en tu interior hay mucho de Dios, pero en tu interior también hay mucho del mal. Y esa dinámica Jesús aquí la desenvuelve un poco con esta expresión: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Jesús ya le va a decir a Pedro: seguirme a mí no es tan fácil. Seguirme a mí tiene un elemento: negación. Por favor, entendamos ese término. Cuando es negarse, no es negar mi existencia, es negar obrar sin la gracia y el don de Dios. Es obrar y actuar según el querer de Dios. Porque si obro y actúo según mi propio querer, entonces no asumo mi cruz. Pero seguidamente le dice Jesús: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Está diciéndole a Pedro: si ayer te dije que eso que te había dicho se lo dio el Espíritu de mi Padre, y si hoy estoy diciéndote a ti que usted está obrando como Satanás, te quiero decir algo, Pedro: si tú me quieres seguir a mí, también tú vas a sufrir este mismo martirio. También tú vas a ir al mismo martirio que yo. Porque Jesús es muy claro: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí la encontrará. Y remata con esta interrogante: pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Está advirtiéndole: el camino mío tiene cruz. El camino mío también usted va a llegar al sufrimiento. Y no se puede negar el sufrimiento. Pero hay un elemento importante en esto. Y el elemento importante está en esta palabra: ¿de qué le sirve a usted, Pedro, ganar el mundo entero si pierde su propia alma? ¿Acaso podrá recobrarla? Le está diciendo: yo soy vida. Yo soy el que le doy vida y sentido a tu vida. Yo soy el que sencillamente le va a dar razón y entender a usted. Jesús en medio de los discípulos.
como Pedro es el que quedará en el futuro de la iglesia como cabeza, en reemplazo de Jesús, aquí aparece un elemento que es vital, es esencial y es necesario entenderlo. Solo captará este mensaje el que se abre al Espíritu del Señor. A nosotros nos han insertado en la iglesia a través del bautismo, pero muchas veces queremos vivir en la iglesia sin dolores, sin angustias, sin tristezas y sin sufrimiento. Y me perdonan, pero eso no existe en este planeta ni para los que somos bautizados. Nuestra vida está unida al misterio de la cruz. Y esa unión de nuestra vida al misterio de la cruz es simplemente como Dios se acerca a nosotros para decirnos: si usted quiere salvar su vida, tiene que buscar un camino en el encuentro conmigo. Y ese camino y el encuentro conmigo es aceptar las situaciones de vida. Pero ¿qué nos va a producir al final del tiempo esto? La resurrección. Y ese es el acto central de este texto. Es la visión de Jesús con los discípulos para decirle: si el sufrimiento hace parte de mi vida, si la cruz hace parte de mi vida, si el sacrificio hace parte de mi vida, estos tres elementos hacen parte también de tu vida. Y hermanos, esos tres elementos hacen parte de la vida de nosotros. Y aquí no estamos exentos. Queremos llegar a Dios, le amamos, le alabamos, le bendecimos, pero muchas veces los males que se nos aparecen en el camino se convierten en una tragedia y no tenemos la capacidad de asumirlos. Aquí el Señor hoy nos exhorta a todos. Estamos en un tiempo de pandemia, el mundo nos cambió, las sociedades cambiaron, sea por lo que sea, lo que ha parecido y lo que haya llegado a esta pandemia y de dónde haya venido, nosotros estamos afrontando un camino, pero no lo afrontamos solo, estamos con el Señor. Carguemos con esta cruz, asumamos esta cruz, pero asumámosla con amor, asumámosla con cariño, porque en el asumir esta realidad, asumimos este misterio de Jesús. Porque no le podemos decir también al Señor que se aparte de nosotros la cruz, el dolor, la enfermedad. No, eso no le podemos decir al Señor. Al contrario, Señor, cuando me llegue la cruz, cuando me llegue el dolor, cuando me llegue la enfermedad, enséñame a aceptarla con amor, de la misma manera que le enseñaste a tus discípulos a aceptar la cruz. Escuchen este último texto y este último elemento. ¿Qué podrá dar tú para recobrar la vida? Nada, porque nuestra vida depende absolutamente de Dios. Cuando entendamos esto, comprendemos que no hay ni sufrimiento, ni angustia, ni tristeza, ni dolor, como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, que nos puedan apartar del amor de Cristo. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Así sea. Así sea.